Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Vuelta a la Historia. Hoy vamos a viajar una vez más a los primeros siglos del cristianismo. Una época apasionante, pero también muy peligrosa, porque mientras la fe crecía, se extendía por todo el imperio, también iban apareciendo algunas ideas que distorsionaban el evangelio. Por eso hoy vamos a hablar del gnosticismo, de Marción y de cómo la Iglesia respondió con claridad, unidad y una profunda convicción. Y de esa batalla nacería lo que más tarde conocemos como el credo. Por eso, este episodio es necesario para entender por qué creemos lo que creemos y ver cómo la Iglesia defendió la verdad en tiempos de confusión. Sí, es necesario saber por qué realmente la Iglesia defendió, ¿no?, las doctrinas bíblicas. ¿Qué era el gnosticismo? ¿Qué era el marcionismo? Ahora lo vamos a desarrollar. El gnosticismo creían en las materias que eran malas, o sea, todo lo que nos rodea para ellos era malo y el espíritu era bueno. Y también ellos tenían un conocimiento oculto o místico o elevado que lo hacían superiores. El gnosticismo significa gnosis, que viene del conocimiento. Ellos interpretaban como si ellos tenían el verdadero conocimiento, era como si fuera una secta, ¿no? Y bueno, no a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, sino a través de una fuente exterior que ellos decían conocer. Por eso la Iglesia se enfrentó a esta herejía y muchos de los padres como Ireneo de León, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría escribieron sobre esta secta y bueno, vamos a leer ahora y citar textualmente lo que ellos escribieron. Sí, muy bien. Y antes de profundizar en lo que es el gnosticismo y el marcionismo, como ya lo mencionabas, quiero ubicarnos un poco previamente en el contexto. Nos ubicamos en el siglo II. El cristianismo, como ya vimos en los episodios previos que hablábamos de las persecuciones y de todo lo que surgió en la iglesia primitiva, vemos que iba creciendo, se expandía rápidamente, había miles de discípulos, comunidades enteras, cartas circulando, pero todavía no existía lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, como lo conocemos hoy día. Sí estaban las escrituras del Antiguo Testamento, algunas cartas de los apóstoles, los evangelios, pero no una lista oficial. Y eso es importante mencionarlo, porque de allí esto dejaba un terreno fértil, por así decirlo, para que surgieran esas interpretaciones o ideas extrañas. Sí. Vemos que había muchas influencias filosóficas fuertes impregnando la iglesia. Todo esto se mezclaba y muchos intentaban de alguna manera reinterpretar el cristianismo. Ahora yo te pregunto, Rodrigo, ¿por qué crees que en ese ambiente surgieron tantas ideas distorsionadas? Creo que fue influenciada por los persas que traían de esos conocimientos ocultos o elevados que ellos tenían, el misticismo que también circulaba de los hebreos, también influyó dentro de esto. Muchos personajes que en ese tiempo escribieron, como Basílides, Isidoro, Valentín, Ptolomeo, Heracleón, Florino, Bardesesano, Armonio, Teodoto, bueno, fueron difusores para penetrar en el cristianismo sobre estas herejías, ¿no?, que se estaban dando. Y bueno, los personajes claves en ese tiempo, como los padres de la iglesia, quisieron e intentaron defender, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Sí, y vemos también como pareciera que muchos querían un cristianismo más intelectual, como ya mencionábamos, más filosófico, más profundo, y de ahí surge justamente el gnosticismo. El gnosticismo quizás fue la herejía más peligrosa del siglo II. Ahora, vos en resumen decías que enseñaba que la salvación venía por un conocimiento secreto o elevado y no por fe, que el material o el mundo material era malo, que el verdadero Dios estaba lejos y el creador del mundo físico era un Dios inferior, lo veían así ellos. Y también de Cristo decían que no podía haber sido verdadero hombre porque justamente lo material es malo. Entonces, al ellos decir todo esto, negaban la encarnación, negaban que Jesús se hizo carne. Y versículos como Juan 1.14, si lo tienes ahora, Rodri, podemos leerlo.
para fundamentar esto, vemos que no encajaba con esa filosofía que ellos tenían, porque venía a tocar, por así decirlo, directamente el corazón del Evangelio, y de allí justamente el peligro. Sí, bueno, afirma en Juan 1:14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la misma palabra de Dios dice que el mismo verbo que estaba en el principio, en el Génesis, se hizo carne, que fue Jesucristo. O sea, hasta los mismos apóstoles lo tocaron al resucitar. No fue un fantasma como que ellos decían. En Juan 3:16 también dice que Dios tanto amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. O sea, Dios amó al mundo entero, no fue en secretos o un elevado conocimiento o para conocer un conocimiento secreto, no, sino que Dios se mostró al mundo para que el mundo crea en él. Eso afirma la palabra de Dios. Sí, también no sé si lo tienes, primera de Juan 4, Sí. versículos del 1 al 3. Del 1, sí. Sí, versículos del 1 al 3. Dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es claro, afirma que todo aquel que confiesa que Dios vino en carne, o sea, en forma humana, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús no vino en forma humana es del anticristo, ¿no? Eso es claro y que ya está en el mundo, ¿no? Sí, es muy claro cada texto, y también vamos a ver ahora algunos de lo que decían los padres de la iglesia. Uno de ellos fue Ireneo de Lyon. Fue un gran opositor porque su obra contra las herejías desmontó esos argumentos que planteaba el gnosticismo, mostrando que la fe cristiana es pública, universal y coherente. Nada de un conocimiento secreto para iluminados. Entonces, voy a leer lo que decía Ireneo. Dice: se presentan como si hubieran descubierto algo superior a la verdad misma, despreciando a los presbíteros de la iglesia y jactándose de poseer un conocimiento que nadie más tiene. Dicen que la verdad no fue entregada por las Escrituras ni por la tradición apostólica abierta, sino que ellos la recibieron por una tradición secreta que viene directamente de los apóstoles. Dicen que nosotros no podemos recibir la salvación plena porque no hemos recibido su gnosis o su conocimiento, como si la salvación dependiera de sus cuentos inventados y no de la fe en Jesucristo. Tremendo. Es tremendo, es muy fuerte, muy claro. Y directo. Bueno, eran así los padres de la iglesia. También te puedo citar a Tertuliano de Cartago. También Tertuliano, sabemos que fue el primero que reconoció que la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eran uno. El primero que empezó a citar sobre la Divina Trinidad. Dice: contra los gnósticos, decía que dicen que Cristo no tuvo cuerpo real. Dice, esto lo escribió en su libro Adversus contra el marcionismo. Dice: negad la natividad y ya no tenéis Cristo. Negad que nació de mujer y ya no tenéis al Hijo del Hombre. Y si no tenéis al Hijo del Hombre, tampoco tenéis al Hijo de Dios. Entonces todo el Evangelio se derrumba. O sea, negaban todo. El gnosticismo eso negaba que nació de María, que nació de Dios, que fue un hijo de hombre. O sea, negaba la humanidad de Cristo. Es terrible, ¿no? Como ya mencionábamos, apunta directamente al corazón del Evangelio. Y otro también que elevaba su voz era Clemente de Alejandría, que vivió en los años 150 al 215. Él decía: los gnósticos se llaman a sí mismos gnósticos como si fueran los únicos que conocen a Dios. Pero la verdadera gnosis no es la de estos que se hinchan de orgullo, sino la que viene por la fe y el amor, y está al alcance de todos los que quieren. Allí vemos en otras palabras, pero la misma idea, ¿no? Y añade que ellos se hinchaban de orgullo, en un pensamiento orgulloso, porque en sí mismos creían
como ya mencionábamos, que tenían un conocimiento superior a los demás. Bueno, Orígenes de Alejandría también escribió, dice, hay algunos que se llaman cristianos y adoran a la serpiente diciendo que la serpiente del paraíso fue el verdadero benefactor del género humano porque no trajo la gnosis o el conocimiento. Estos son los sofitas, que tienen un cesto con una serpiente viva y que la sacan durante sus ritos para que se arrastre sobre los panes eucarísticos y luego comen esos panes diciendo que han recibido el cuerpo de Cristo. Bueno, se ve que Orígenes había investigado sobre estas sectas, hacían ceremonias y se ve que tenían una serpiente y hacían esos ritos paganos, ¿no? Que en ese tiempo, por eso era muy molesto y estaban enojados con los hechos que hacían los gnósticos, ¿no? Sí, y era una mentira, ¿no? Una secta al final, una mentira. Pero ¿por qué, Rodrigo, entonces te parece que el gnosticismo es tan atractivo incluso hoy día? Quizá no como gnosticismo, pero sí mezclado con otras ideas o pensamientos actuales. Sí, creo que es como en las sectas actuales, creo que dan a todos la bienvenida o algunos, un cierto grupo, se sienten amados o consolados con ese grupo o bien ambientados. Y bueno, son comunidades que son cerradas, no cualquiera entra. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que es la masonería también, bueno, vemos los rituales, no lo conocemos todos los ritos, pero son conocimientos ocultos que ellos tienen, ¿no? Y se sienten amados por sus hermanos. Así. Sí, y pareciera que también como que prometen una espiritualidad exclusiva, un sentimiento de decir, sí, bueno, yo sé algo que vos no lo sabes, sí, y entonces eso como que seduce a las personas. Ahora, no solamente estaba el gnosticismo, mencionábamos al principio también Marción, el marcionismo. Aparece un hombre que marcaría un antes y un después. Es Marción de Sinope. Marción tenía una idea radical, que básicamente decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de justicia y de castigo, pero el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Entonces, ¿qué hizo con este dilema? Bueno, él creó su propio canon, eliminó completamente el Antiguo Testamento y recortó el Nuevo Testamento, quedándose solamente con algunas versiones mutilada, por así decirlo, del Evangelio de Lucas, algunas cartas de Pablo. Pero el solo hecho de escuchar eso es una locura, ¿no? Todos pensaríamos que es una locura, pero esa locura obligó a la iglesia a decir, bueno, ok, hay un problema, necesitamos definir oficialmente qué libros son autoritativos. ¿Por qué crees, Rodrigo, que lo que hizo Marción era tan grave? Yo creo que Marción, él empezó a difundir lo que él pensaba sobre que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Era como que hacía hacer inferior a la ley y los profetas. No cumplir la ley y solamente Dios es un Dios bueno que no juzga. Ese es el Dios de Marción. Por eso, bueno, rechazaron sus ideas heréticas. Hicieron el credo de Nicea, que fue muy importante y bueno, por ejemplo, los padres de la iglesia como Ireneo de León, Tertuliano también hablaron y discutieron con él. Sí, bueno, pareciera, por lo que me comentas también, que pareciera que Marción cortaba la historia de redención en dos, o sea, desconectaba a Jesús del plan eterno de redención de Dios y además con esto manipulaba las escrituras a su conveniencia, ¿no? Y vamos a leer lo que decía Tertuliano de Cartago, vos lo tenés ahí, contra Marción. Bueno, y Tertuliano irónicamente les responde a Marción en forma también burlona, esto lo dice sobre la locura de separar los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice, Marción ha separado la ley y el Evangelio, separando así al Dios de la ley y del Evangelio. Ha hecho dos dioses, uno que manda la circuncisión y otro que la rechaza, uno que ordena el sábado y otro que lo permite, uno que destruye ciudades y otro que prohíbe hasta enfadarse. Bravo, Marción, has encontrado un Dios mejor que el nuestro, uno que nunca se enfada y que no juzga a nadie. Oh, qué Dios tan excelente has descubierto, Marción. No castiga, no juzga, no se enfada. Es un Dios que ni siquiera puede defenderse a sí mismo. Si alguien le escupe en la cara, le da la otra mejilla, y la otra y la otra. Un Dios que no tiene ni siquiera la dignidad de un hombre. Bueno, como burlándose, eso el escrito de Tertuliano, respondiendo a lo que ellos pensaban, ¿no?
Terrible. Y bueno, ahora de todo esto surge la respuesta de la iglesia, ¿no? Porque frente a esos ataques vemos que la iglesia reaccionó por lo menos de tres maneras decisivas. Una fue establecer el canon. Ya de esto conversamos en uno de los episodios anteriores de la Biblia, de cómo fue conformado el canon, establecer qué libros eran realmente inspirados por Dios. Otra fue la regla de fe o el credo, un resumen doctrinal que expresaba lo que siempre se creyó desde el principio de la iglesia. Y la sucesión apostólica, o sea, reconocer la autoridad que los obispos mantenían en la enseñanza recibida de los mismos apóstoles. Y algo muy importante y necesario aclarar es que la sucesión apostólica no era una cadena mágica de manos impuestas o no una persona como el Papa, sino, vuelvo a mencionar, la continuidad de la doctrina apostólica preservada y transmitida desde la iglesia primitiva, desde los apóstoles y desde el Señor mismo. Ahora, Ireneo decía, parafraseando, decía: si quieres saber la verdad, mira qué enseñan las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles. Por eso vemos que más adelante este proceso desembocaría en lo que conocemos como el Concilio de Nicea en el 325, donde bueno, se redactó para afirmar que Cristo es verdadero Dios y de la misma sustancia con el Padre. De esto vamos a profundizar en el próximo episodio también, pero bueno, es básicamente lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué crees, Rodrigo, que es tan importante para hoy día tener un credo y de que sepamos que no es que se está inventando una teología nueva, sino que estamos resumiendo y recordando la fe histórica que la Iglesia siempre enseñó? Sí, yo creo fundamental el credo porque rechaza las herejías, también afirma nuestra fe, nuestra convicción de la palabra. Por ejemplo, el credo, que muchos lo conocen, dice: creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. O sea, da a entender que hay un creador. Creemos en su Hijo único, nuestro Señor, que fue sepultado, muerto, sepultado, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en una sola iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Y bueno, se está hablando de doctrinas fundamentales que la iglesia tiene que enseñar. Ireneo de León habló sobre la regla de la fe en el año 190. Dice: esta es la fe que la iglesia ha recibido de los apóstoles y transmite a sus hijos. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, que se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, que por los profetas anunció la economía de Dios. Este texto es casi idéntico al credo de los apóstoles, fue en el año 228. Y bueno, es fundamental el credo para saber cuáles son las reglas, ¿no? Nosotros debemos tener reglas fundamentales que nos marca la palabra de Dios, ¿no? Si nos vamos de la regla ya es una herejía. Entonces hay reglas que tenemos que conformar, y estas reglas son estas, las reglas de la fe. Sí, qué importante. Y bueno, así como mencionábamos en los capítulos anteriores que las persecuciones no destruyeron la iglesia, sino que la fortalecieron, también de esta manera las herejías vemos que no destruyeron la iglesia, sino que, por así decirlo, la obligaron a pulir, a pensar mejor su fe, a expresarla con más claridad y a aferrarse justamente a la verdad. Justamente quiero leer algunos versículos en el libro de los Hechos, luego de que los apóstoles fueron interrogados y liberados. Se estaban confabulando, por así decirlo, algunos líderes de Israel, y entonces cito en el versículo 35, Hechos 5:35, dice: entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció
y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Aquí lo importante, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, versículo 39, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Y así muchos vemos a lo largo de la historia los gnósticos, Marción, maniqueísmo, docetismo, muchas influencias, filosofías griegas han luchado, por así decirlo, contra Dios, contra su voluntad, pero son doctrinas o enseñanzas que no han prevalecido en el tiempo, no como la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento, ¿no? Y la palabra de Dios, lo que enseñaron los apóstoles, que hasta hoy día Dios la ha preservado y por eso es que todavía estamos acá, ¿no? Por la palabra de Dios. Y eso me hace pensar también en algunas personas que vemos hoy en la actualidad que dicen, no, la doctrina no importa, que la doctrina no importa. Pero vemos que Ireneo, Tertuliano, todos ellos, los padres que hemos citado y que murieron quemados en la hoguera y que hemos visto en los capítulos anteriores, todos ellos murieron por defender la verdad, la doctrina. Entonces, vaya que sí es importante la doctrina. Es importante y bueno, como dice, la palabra permanecerá para siempre. Todo lo material, todo lo que vemos va a dejar de ser. Pero la palabra va a permanecer y sigue permaneciendo y hasta que se cumpla la venida del Señor cuando estemos con Él y ahí vamos a estar con Él eternamente. Amén. Y bueno, esto tampoco quiere decir que estamos libres de que surjan nuevas ideas raras, ya como vos lo mencionabas, quizás sutilmente se van metiendo en las iglesias, ya no con el nombre de gnosticismo o de marcionismo, pero sí vemos varios extremos, mezclas filosóficas, doctrinas que confunden. Por eso necesitamos volver una y otra vez, ya lo hemos dicho, a las Escrituras y a la fe cristiana histórica, bíblica. Por eso el mismo Cristo que defendió Ireneo, Tertuliano, los padres de Nicea, es el Cristo al que seguimos hoy. Dice Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces esto nos debe llevar a valorar, por así decirlo, la verdad, a valorar lo que ellos defendieron, que hasta nuestros días Dios ha preservado su palabra, con humildad, pero también con firmeza. Así que no sé si tienes algún comentario, mensaje final, Rodrigo, para la audiencia. No, la verdad que es interesante poder seguir estudiando y bueno, valorando más sobre estos hombres, ¿no? Que defendieron, que dieron su vida en defender la palabra de Dios, en que los hermanos puedan seguir creciendo en conocimiento y en fe y buscando en oración, ¿no? Lo principal es que el Espíritu Santo nos dé la revelación, nos capacite para seguir conociendo mejor más a nuestro Dios. Amén. Bueno, sigamos aprendiendo. Gracias por acompañarnos y nos veremos en un próximo episodio para hablar del arrianismo, el credo y otras más filosofías y doctrinas también o herejías que fueron surgiendo. Así que nos veremos en un próximo episodio. Por favor, compartilo, dale like, comenta si ha sido de edificación y de bendición para ti. Bendiciones. Nos vemos.